Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Aquí comienza Diálogos de Frontera, el espacio institucional de la Universidad Católica de Oriente para la reflexión y el conocimiento. Bienvenidos. Hola, es un gusto saludarlos nuevamente en Diálogos de Frontera. Este especial que tenemos desde la Universidad Católica de Oriente en producción con Cable Plus y que se transmite por las diferentes redes de canales, entre ellos la red Oriente TV. El día de hoy vamos a tener un tema bien interesante y tiene que ver con las etapas de desarrollo de nuestros hijos y a la vez esas etapas tienen que ver con los estereotipos que vamos creando o aquellos estereotipos que tal vez vamos siguiendo. Así que el programa de hoy está bien interesante y para ello tenemos unos invitados muy especiales. Padre Raúl, bienvenido nuevamente a Diálogos de Frontera. Jesús David, ¿cómo ha estado? Muy bien, Padre, aquí nuevamente al frente tratando de compartir esos temas tan interesantes. Me alegra nuevamente estar en este programa Diálogos de Frontera en este 2024 y con estos temas tan interesantes y a la vez tan especiales. Bueno, Padre, la cuota femenina está alrededor de Luisa Fernanda. Ella es nuestra directora del área de comunicaciones de la Universidad Católica de Oriente y también es la que nos ayuda en la dirección del programa Diálogos de Frontera. Luisa, bienvenida a nuestro programa nuevamente y qué bueno tenerla con nosotros. Hola Jesús David, Padre, ¿cómo está, profe? Yo dichosa de acompañarles una vez más en este espacio que propicia nuestra universidad para el territorio. Muy bien. Y el invitado que le tenemos el día de hoy es alguien que conoce muy bien el tema. ¿Por qué? Él es psicólogo de la Universidad Surcolombiana, es especialista en estadística y es magíster en desarrollo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Tiene una gran experiencia académica en la docencia, en la investigación y actualmente se desempeña como docente en la Facultad de Ciencias Sociales en el programa de Psicología. Jesús David Mata. Bienvenido a Diálogos de Frontera. Un cordial saludo para todos y todas que nos visualizan desde los diferentes medios de comunicación. Agradecerle la invitación al profesor Jesús David y un cordial saludo para los compañeros que estamos en este programa. Así, queridas familias, el día de hoy vamos a conversar un poco sobre esos procesos que van viviendo nuestros hijos a partir de unas edades en particular. Pero también el profesor Jesús David nos va a ayudar a entender cómo vamos representando el tema de la identidad y los roles a partir de esas edades en particular. Pero también haremos algunas reflexiones en torno a lo que los medios nos presentan con relación a los estereotipos, algo que tal vez como familias nos asusta, nos da miedo. Así que vamos a ver el siguiente BTR que nos va a contextualizar el programa en el día de hoy y ya regresamos. Los estereotipos son ideas compartidas o creencias comunes que tenemos a nivel social o en unos grupos determinados, digamos que cumplen una función sociocultural en la medida de que los seres humanos logramos vincularnos a través de esos estereotipos a la lógica social. Nos permite agruparnos en unas realidades conjuntas, interpretar unos significados inferidos que se dan a nivel social y también nos permite construir una perspectiva de vida y de ahí comportarnos en sociedad. Entonces los estereotipos verdaderamente, aunque nosotros a veces hablamos del concepto netamente negativo, el estereotipo funciona a nivel tanto positivo como negativo. Es una esencia natural del ser humano para vivir en sociedad, para adaptarse al status quo, para adaptarse a las lógicas propias de la sociedad que habita y de los grupos sociales que habita. Hemos visto la nota la cual nos pone en contexto el programa en el día de hoy. Todas esas etapas de desarrollo, todos esos momentos que nuestros hijos e hijas viven dentro de la familia, pero que debemos entender. Y a la vez ellos cómo van generando una identidad a partir de su condición de varón, de mujer
o a partir de aquella relación con los padres de familia y la relación con la escuela, pero también la relación con la moda, con los amigos, con las personas que están a su alrededor. Padre Raúl, qué bueno escucharlo para que nos abra y nos ponga en contexto antes de escuchar a nuestros invitados en el día de hoy en Diálogos. Muchas gracias, Jesús David. Yo quisiera iniciar en este programa citando a un autor que a mí personalmente me ha parecido bien interesante y es Romano Guardini. Romano Guardini es un pensador italiano germano que se ha hecho este tipo de preguntas acerca de la madurez en las diferentes etapas de la vida. Incluso hay un texto de él titulado así, Las etapas de la vida. Cada etapa se convierte en una antesala para la otra. Podría decirlo de esta manera: si el niño se comporta como un joven, es un inmaduro. Si el joven se comporta como un adulto, como un mayor, es un inmaduro. Por tanto, cada etapa corresponde a la madurez de acuerdo a su edad psicológica y biológica. En este mismo sentido, hay que hablar que el ser humano es un ser biopsíquico, pero a la vez es biológico y biográfico, como diría Julián Marías. Biológico porque hay un desarrollo biológico de su estructura biológica, pero a la vez hay un desarrollo biográfico o cultural. La biografía que tiene el niño a los 4 años no es la misma autoconciencia que tiene un joven a los 13, 14 o 15 años. Y la biografía que tiene un adulto no es la que tiene un joven. Por tanto, lo biológico y lo biográfico van manifestando una unidad. Yo creo también, y vuelvo y cito aquí a Romano Guardini, que cada etapa conlleva una emergencia o una elevación del mismo nivel biológico y psíquico que van preparando a los demás. En este sentido también planteo una cuestión bien interesante y es las preguntas que nosotros debemos hacer en el momento actual, porque esto nos va a ayudar. ¿Qué significa hoy en día ser niño? Porque anteriormente sí teníamos muy claro qué es ser niño. ¿Qué significa hoy ser joven? ¿Qué significa hoy ser mujer? ¿Qué significa ser hombre? Más aún, porque estamos introduciendo el tema de los estereotipos. ¿Qué significa ser hoy esposa? ¿Qué significa ser madre? ¿Qué significa ser esposo? ¿Qué significa ser padre? Y en este mismo sentido, ¿qué significa ser hijo? ¿Qué significa ser hermano? Esto ha llevado a que se tengan diferentes visiones, estereotipos, pero nos vamos configurando, la identidad se va configurando con lo biológico y a la vez también con lo cultural. Gracias, Padre Raúl. Entonces aparecen, queridos televidentes y familias y los profesionales que nos ven en este momento, el tema de la identidad, el tema de la comprensión de los momentos y el tema de la congruencia frente a lo que estamos viviendo. Luisa, antes de darle la palabra a nuestro invitado especial, bueno, tú también eres muy especial, qué bueno que nos contaras a partir de lo que tú eres y de lo que tú vives y has vivido como mujer profesional el tema de la identidad, ¿no? Los seres humanos vamos transitando por diferentes modos y a medios, el padre lo decía, culturales, sociales, educativos, y nos van como moldeando y nos van haciendo ciudadanos del mundo con una claridad en la identidad de lo que somos. Yo creo que todos los seres humanos, cuando empezamos a desarrollarnos como personas, el primer estereotipo que uno tiene como referente son sus padres. En este caso, la mamá, en el género femenino. Y es que cuando uno está definiendo su identidad desde lo pequeño y por el relacionamiento tan estrecho que uno tiene con sus padres, uno empieza a querer replicar comportamientos, acciones o formas de ser de esa figura que para uno es lo máximo en su momento, y que más adelante uno se va a dar cuenta que de pronto tiene un poquito de esto, pero también uno conserva pues su esencia propia. En lo personal, cuando yo era pequeña, mi mamá es ama de casa, siempre lo ha sido, mi papá ha sido el que ha estado siempre pues fuera del hogar supliendo las necesidades. Veía a mi mamá trapear, barrer,
sacudir y cocinar. ¿Qué hacía Luisa pequeña? Le compraron una escoba pequeña, una trapeadora pequeña y Luisa también sacudía y jugaba a la cocinita. Entonces pienso yo que un primer referente que uno puede tener desde la identidad de niña es querer parecerse a su mamá. A la medida del tiempo y que uno empieza a relacionarse y empieza a comprender que existen otras formas de uno vivir la vida, no desde la maternidad. Tengo una tía que es soltera, tengo una tía que es profesional y la veía llegar de trabajar siempre a las 6 de la tarde, se quitaba sus tacones, se quitaba su bolso y lo primero que yo hacía era ponerme sus tacones, ponerme en su bolso y taconear, ¿cierto? Ya le dije a mi mamá, cámbiame la trapeadora por unos tacones de princesa, ¿cierto? Ahí más o menos hasta los 7 años que uno empieza más o menos a identificar como eso que está surgiendo alrededor mientras uno se relaciona más con el exterior. Diría yo que son unos estereotipos que empiezan a marcar la identidad de uno. Gracias Luisa, porque de una manera muy linda y espontánea nos vas mostrando lo que el profesor Jesús David Mata nos va a explicar. Profesor, hay unas etapas del desarrollo y digámoslo que hay unas edades muy definidas y que presentan de modo general, llamémoslo algunas características que los padres de familia quisieran escuchar por parte suya y que le van a dar mucha paz. Cuando hacemos esos programas, queridos invitados, da mucha paz cuando uno, como padre de familia, alguien le dice, mira, eso es normal, eso es lo esperado. Lo no esperado podría ser esto, pero eso es lo esperado para la etapa, para el nivel del desarrollo cognitivo que tiene nuestro hijo, nuestra hija. Claro que sí, profe. Bueno, inicialmente quiero hacer referencia justamente al concepto de niño que difiere un poco de lo que hemos entendido por infante. Philip Aries, un autor que nos da unos datos históricos justamente sobre la invención de la infancia o de la niñez, nos muestra a nosotros cómo la representación de niño era mediada por la imagen de un hombre pequeño. Entonces, y eso se ve mucho en el arte barroco, en donde la representación de niño o el concepto de niño era asociado a un hombre pequeño. Ahora, históricamente hemos visto el concepto cómo ha evolucionado y paralelo a eso hay unas etapas del desarrollo que desde Piaget, Vygotsky podemos referenciar como las famosas etapas del desarrollo cognitivo. Es decir, de los 0 a los 2 años, Piaget nos apunta de que hay una etapa que se denomina sensorial-motriz y ahí es donde volvemos y especificamos que cuáles son los primeros maestros de un niño, son los sentidos. Es decir, el niño experimenta, huele y va palpando y va identificando elementos de su entorno y los va ajustando a ese esquema que vamos a llamar una estructura mental en donde el niño va a procesar información del mundo externo. Entonces vemos que hay una etapa sensitiva en donde el niño todo lo va a tocar, todo lo va a oler, todo incluso lo va a morder. También el mismo Freud nos habla de unas etapas etapas del desarrollo psicosexual, en donde el niño tiene unos procesos en donde va experimentando con el entorno y paralelo a eso pues vamos hablando también de una maduración cerebral. El cerebro va consolidando justamente la recepción de esas señales sensoriales, es decir, cuando el niño sabe que si le pone el dedo a la vela se va a quemar, va a experimentar justamente un proceso de aprendizaje, es decir, la adquisición de la información. Volviendo a Piaget, nos va a mostrar justamente la etapa del pensamiento preoperacional. Justamente el niño y nos va a revelar que el niño se ve frente a un espejo y se va a buscar detrás del espejo. ¿Por qué? Porque en ese proceso todavía no está la consolidación de ese desarrollo que él va a identificar que el espejo es para reflejar una imagen de él. Por eso él se busca detrás del espejo. Profe, en esta primera etapa que usted nos menciona de los 0 a los 6 años, que está la condición egocéntrica, bueno, todo para él, mágica, del desarrollo a partir de los sentidos. Qué bueno que nos diga para cerrar este primer bloque, como padres, ¿qué debemos hacer frente a esa etapa de 0 a 6 para acompañar de la mejor manera esos procesos sensoriales, sensitivos que los niños nos van mostrando? Es una muy buena pregunta, profe, porque muchas veces lo que se hace es actuar de forma represiva. No coja esto, no haga esto, y el niño en ese momento está explorando su entorno. Ahora, hay que mediar justamente, no de forma represiva, pero sí, como tú lo acabas de decir, acompañar al niño.
Es decir, irle mostrando, ¿cierto?, qué tipo de elementos no lo van a lesionar, pero qué tipo de elementos él podrá experimentar, podrá oler, podrá morder. Si hemos visto en esa etapa, los niños se llevan muchos juguetes a la boca, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Pueden llevar infecciones, pero la idea es justamente acompañar y mediar ese proceso de conocimiento con el mundo externo. Padres de familia, qué interesante entonces esta primera fase, porque ya ustedes en sus hogares, los que están con niños en estas edades, pueden determinar cómo ayudarse, cómo leer más del tema, pero también qué elementos tener alrededor de los niños para que ese desarrollo esté acorde a la edad. Vámonos en este momento a un corte y ya regresamos el día de hoy hablando sobre las etapas del desarrollo en Diálogos de Frontera. Universidad Católica de Oriente, a la verdad por la fe y la ciencia. De la región. De esta manera, la UCO avanza como líder de transformación social, con procesos serios y responsables que buscan proteger la familia como un máximo valor de las comunidades y centro de la sociedad.
40 años han sido suficientes para dejar huella en una región que ha sido testigo de nuestra evolución. A lo largo de estas 4 décadas, la Universidad Católica de Oriente ha aportado desde la academia la consolidación de un territorio resiliente, que se preocupa por el desarrollo humano, empresarial, social y cultural, incentivando la esencia propia de su gente luchadora y emprendedora, que los hace únicos y protagonistas del crecimiento, progreso y futuro prometedor del Oriente Antioqueño. Ciencia, innovación, academia y extensión son los pilares por medio de los cuales se hace real la misión educativa de la universidad. El servicio a la persona humana y a la comunidad, comprometida con el avance científico y tecnológico, orientada a fortalecer aportes al desarrollo de la región del Oriente Antioqueño con proyección nacional e internacional. Con el sello de la calidad como soporte de nuestro servicio educativo, y luego de entregarle al mundo y a la sociedad más de 19.000 egresados en diferentes áreas del conocimiento, identificados por su calidad humana y vocación de servicio, somos conscientes de que el proceso formativo desde el ser fortalece los pilares de la sociedad para el cumplimiento de las metas propias y conjuntas que nos permiten crecer, soñar, actuar y evolucionar hacia un mundo más humano, incluyente y capaz de sobrellevar todas las realidades y salir triunfante de ellas. Hoy, la UCO continúa siendo fiel a los principios fundacionales que le han permitido su permanencia en el tiempo y ganarse un lugar especial en el corazón de cada uconiano que ha recorrido sus aulas de clase, propendiendo por comprender la universidad del futuro, la de los niños que hoy aprenden apenas a leer y que serán quienes en algunos años nos pregunten qué clase de universidad les preparamos. El Oriente Antioqueño anhela continuar cumpliendo el sueño de región hecho realidad, y mientras exista una mínima esperanza de realizarlo, seguiremos abriendo caminos, expandiendo fronteras, siendo intermediarios, protagonistas y actores de la proyección del Oriente Antioqueño por medio de la educación. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Ya el papel de los medios de comunicación, particularmente en relación con los medios de comunicación y con las formas de comunicación, digamos que se convierte en una creencia mental que tiene el individuo para decodificar códigos sociales. Entonces los códigos se expresan a través de los medios los amplifican, no es realmente que el medio genere un estereotipo, sino que el medio amplifica y masifica el estereotipo y digamos que hace una especie de reforzarlo en la mente social. Entonces vamos con el ejemplo de Barbie. Barbie es una muñeca que existe desde los años 50, nace bajo unos estereotipos de belleza de su época, por eso era rubia, ojiclara, tenía unas facciones físicas muy anglosajonas, pero tenemos que leerlo en términos del estereotipo en la que estaba estipulado, en la época en la que estaba y en la ubicación geográfica donde estaba. Podríamos decir que era el estereotipo natural de las personas que habitaban ese espacio común. En la medida que los medios adoptan la muñeca Barbie, la masifican a nivel mundial, efectivamente eso se convierte no solo en un estereotipo de un grupo social particular con unas facciones similares, sino que se convierte en un imaginario de belleza, un imaginario de lo que debería ser una mujer. Entonces digamos que ahí eso es el papel que hacen los medios, pasan de algo que pertenece a un grupo social, unos estereotipos físicos, actitudinales, imaginarios concretos y los expanden a través de los medios de comunicación. Digamos que es donde el estereotipo digamos que rompe un poco esa cuestión tan grupo social y se convierte en un asunto mucho más genérico, más masivo, que es donde puede generar esas fricciones a nivel social, porque ya la niña que tiene la Barbie no se va a ver como la Barbie, no ve personas que se ven como la Barbie y generaba esas fricciones a nivel social. También el estereotipo no solamente a través de los rasgos físicos o digamos lo palpable o lo explícito, sino que también los tendemos a observar a través del rango implícito. Volveré con el caso de la Barbie, donde podremos ver cómo se hizo la transformación de la narrativa de la muñeca a lo que lleva la película que fue lanzada el año pasado. ¿Qué pasa con ese cambio narrativo de la mujer que es bonita, que tiene un carro, que es básicamente explorada a través de su belleza con la que inicia Barbie, pero se lleva hasta los 90, donde se empieza a explorar, sé lo que quiera hacer, Barbie podría ser lo que sea, profesora, astronauta, modelo, entonces hay otra exploración de Barbie a lo que es la Barbie de la película del 2023, donde se explora una Barbie con un sentido más existencial, más social, más de preguntarse ella quién es con respecto al mundo.
esas lógicas que vemos y en esa transformación de la narrativa va respondiendo a los cambios del paradigma y de la creencia social a lo que se tenía que estar sujeta a una mujer. Entonces en los 50 para nadie es un secreto que la mujer debía ser bella, exuberante, femenina, y ese era el estereotipo que se marcaba. Luego en los años 90 empieza la mujer en las áreas laborales, empieza a preguntar por los derechos de la mujer masivamente, entonces empieza a haber toda una nueva lógica de lo que debía hacer la mujer y Barbie responde a eso, hace lo que quiera hacer, que la mujer puede estar en cualquier ámbito. Y luego ahorita responde a estas lógicas del empoderamiento femenino, de la existencialidad, de preguntarse frente a un mundo de hombres qué es la mujer y ya desde un sentido más filosófico que también está respondiendo a las preguntas que las mujeres y lo femenino se está haciendo en la actualidad. Entonces digamos que el estereotipo es una creencia que le cuesta cambiar, pero que va cambiando en las lógicas que la sociedad cambia, cómo cambia la narrativa social y de los grupos sociales, y los medios lo que aprovechan es reforzar esto, porque esto se convierte en un código que las personas son fácilmente identificables, que los pueden ver y pensar en eso, y porque está dentro de su lógica social y de su conversación social. Hola. Seguimos en Diálogos de Frontera a través de una primera etapa de los 0 a los 6 años, la etapa del egocentrismo, del pensamiento mágico y simbólico. El día de hoy hablando con Jesús David Mata y con nuestra compañera Luisa Fernanda y el padre Raúl. Padre, a propósito de lo que nos explicaba el doctor de los 0 a 6 años, ¿qué elementos quisiera usted resaltar a este propósito? Gracias, Jesús David. Yo quisiera retomarlo desde el plano de la antropología filosófica. Hay un autor que Glehin va a decir que el ser humano es un ser insuficiente. Un mamífero, un ternero, pues nace y ya es autosuficiente. En cambio, el ser humano es insuficiente porque él no va a vivir solo de los instintos, sino que necesita desarrollar su inteligencia. En esta perspectiva, algunos autores hablan que el ser humano es un ser nidícula y nidífuga. Nidícula tiene que estar mucho tiempo ahí en el nido al cuidado de sus progenitores, del padre y de la madre, pero a la vez también es nidífuga. Va alcanzando su autonomía, su independencia, pero es un proceso. Necesita de los demás. Es un ser insuficiente porque él va a habitar el mundo desde la inteligencia. El animal tiene entorno. En cambio, el ser humano tiene que ir construyendo mundo. Y el niño desde que nace va empezando a construir ese mundo. Insuficiente, pero va a ser suficiente por la razón, por la voluntad y el intelecto. Padre, cabe la pregunta entonces para las familias, para los hogares que nos ven. ¿Qué tipo de hogar vamos construyendo? ¿Qué entorno vamos generando para los hijos alrededor de esta edad? Más aún, ¿qué escenario de acogida van a tener estos niños? Genial. Jesús David Mata, viene una edad donde, digamos, lo que llamamos en antropología filosófica los grados de abstracción, vamos plasmando el primero, que es la parte de la simple aprehensión, pero también de la comprensión, el tema de aquello que toco. Entonces es el pensamiento concreto, usted bien lo ha descrito, es el pensamiento de operaciones lógicas, empieza algo del desarrollo de la moralidad, de la comprensión del mundo, de lo adolescente. Así es, profesor Jesús David. Justamente quiero señalar nuevamente los principios de la teoría piagetiana que nos están contando unas etapas muy marcadas por justamente el proceso de maduración. Estos procesos son internos. ¿En qué sentido? Justamente en la etapa sensoromotriz hay una exploración de los sentidos. Ya en la etapa preoperacional se empiezan a gestar unos procesos de apropiación de lo que el niño ha experimentado en el mundo, y el desarrollo de la operación concreta es cuando ya se va formalizando poco a poco ese tipo de situaciones. Y aunado a esto, Vygotsky nos va a hablar como la zona de desarrollo próximo, es decir, el niño se desarrolla cuando está en contacto e interacción con el otro. Inicialmente vemos unas tendencias egoístas, ¿cierto? Esto es mío, mío, mío y mío. Entonces, en ese proceso de interacción, el niño va consolidando ese tema de relaciones interpersonales también y cómo se va desarrollando
en relación con el otro. Es una de las etapas que va a primar mucho justamente en el proceso de toma de decisiones, por eso nos damos cuenta que en los adolescentes lo que se identifica es un proceso de adolecer, es decir, está pasando de una etapa a otra, de niño a adolescente, y está en una búsqueda, en una consolidación de la identidad. Entonces por eso es frecuente encontrar actos de rebeldía, que son actos que están justamente buscando qué quiere consolidar él de sí mismo y qué le quiere mostrar también a los demás. Entonces por eso vemos esos cambios en sus estilos de ropa, en sus representaciones de sí mismos y cómo ellos van articulando eso porque están buscando un lugar en el mundo de cómo son y cómo están. Entonces ese proceso va relacionado con un contexto social también. Entonces viene la represión, no haga esto porque no obedece a la norma social, porque la desobedece. Son procesos de articulación justamente porque él está asimilando, acomodando en su esquema mental, está procesando la información. Entonces la idea es no decirle, no reprima, sino a ver, ¿cómo lo acompaño yo en este proceso? Tampoco empezar a patologizar. ¿Qué decimos de los adolescentes? Y tan rara esa actitud. Pero realmente él está experimentando unos cambios que no son fáciles, ni siquiera para él, mucho menos también para los padres, porque entonces empieza la idea, pero es que era mi niño, ya no lo es. Curiosamente, en un escenario en ámbito clínico encontrábamos también que yo no entiendo por qué cambian. Yo le decía, por la misma razón, por la que ya no es un niño, ya no lo puede seguir viendo como niño, hay que empezar a verlo como un adolescente, y esos cambios van a ser evidentes. Profesor Mata, tal vez algunos padres de familia se estarán preguntando sobre la relación entre la escolaridad, la relación y la comunicación entre los padres de familia para que esa etapa genere como los objetivos propios. Me explico. Es decir, el niño él quiere desarrollar o potenciar habilidades concretas, habilidades artísticas, habilidades deportivas. Digamos que en estas dos etapas de 0 a 6 y de 6 a 12 son edades propias para acompañar y que vaya el niño buscando cierta tendencia, o son edades en que hay que simplemente proteger, acoger, propiciar esos entornos seguros para los niños, porque ya empiezan, y nosotros como padres de familia, las familias, a generar tendencias, ¿no? Muy bien lo decía ahora Luisa, como a crear estereotipos o modos o modelos de inclusive cómo quiero que sea su vida de ahora en adelante. Sí, hay una cuestión muy interesante y justamente es el hecho de cómo educamos a los jóvenes, a los adolescentes y a los niños. En el sentido en que hay unas cuestiones que son justamente culturales en donde se hace una imposición de la norma. Entonces, ante una imposición de la norma, el adolescente va a reaccionar no de forma asertiva, sino de forma desafiante. Tampoco quiere decir que los adolescentes sean oposicionistas desafiantes, sino que lo que busca el adolescente es justamente probar, ¿cierto? Experimentar. Entonces, cuando le decimos no haga esto, por esto y esto, es cuando el adolescente más lo va a hacer. Entonces, no es incitarlo, sino contrastar con él. Bueno, ¿hasta qué punto te haces responsable de lo que vas a hacer? Porque él ya tiene un proceso valorativo de las situaciones. ¿Qué pasa? A nivel evolutivo estaríamos hablando del desarrollo justamente orgánico de su cerebro, entonces el lóbulo prefrontal, que es el que está asociado justamente con la toma de decisiones, con el control inhibitorio, está apenas completándose, se está madurando. Entonces el proceso es acompañarlo, pero tampoco darle rienda suelta si no hay un proceso de acompañamiento que sea constante, es decir, entender al adolescente en su rol, en su escenario, pero también ser consciente de que tendrá que tomar decisiones para que haya una responsabilidad individual. Para darle la palabra al padre Raúl y que cierre este apartado, importante que en estas dos etapas, y ahora el profesor nos lo puede reforzar, la atención frente a las manifestaciones de los hijos, especialmente de 6 a 12 años, en la actualidad, por la proximidad en ámbitos escolares y de amistades donde ellos se acercan a hábitos, a modos que no son los apropiados. Quisiera hacer una acotación como en relación a lo que el profe ha descrito desde la psicología y desde el comportamiento normal.
de un niño y aterrizándolo un poquito como a la experiencia propia, porque tal vez muchos padres de familia dicen por qué mi hijo o mi hija actúa de esta manera y son cosas que son normales. Por ejemplo, cuando yo tenía 10 años yo decidí no llamarme Luisa sino Florecita, ¿cierto? Entonces yo me acerqué a la profe y yo le dije, profe, yo quiero que tú por favor le digas a mis compañeras que no me digan más Luisa sino que me digan Florecita. En esa época, Aterciopelados estaba muy de moda. Yo ya me socializaba en un entorno académico, con niñas pues, que queríamos seguir un estereotipo, y a la vez quería crear una propia identidad en una prueba de fallo-error, ¿cierto? Entonces la profesora dijo, listo, niñas, atención, la compañera Luisa de ahora en adelante se va a llamar Florecita, ¿cierto? Por ahí se encontraban mis compañeras con mis tías, mis familiares, le decían, usted es la tía Florecita, usted es el papá de Florecita, ¿cuál Florecita? Ella se llama Luisa, pues, ¿qué es eso tan extraño, cierto? Yo misma, a medida que fui creciendo, me di cuenta, pues, que estaba viviendo una etapa muy normal, que gracias a Dios me cambié de ciudad y dejé de vivir donde vivía, pero... Ya no Florecita, ya no es Florecita. Pero digamos que son cosas normales que están ocurriendo, pues, en la vida del ser humano. Y hay un término que a mí me causa gracia, pero que yo lo viví y que veo, por ejemplo, a mis primos que están pasando por la adolescencia, es que, ay, no, es que él es un aborrecente. Está pasando por la etapa de la adolescencia, sí, es que uno, mientras se define, mientras se encuentra cómo cuadrar o cómo estar en el mundo, es una cosa muy compleja. Para cerrar este segundo apartado, y quiero que entrando el Padre Raúl nos haga el contexto de estos dos momentos que hemos vivido. Vamos a ver la siguiente nota que hemos preparado para ustedes, Padre Raúl, para que de manera magistral, como siempre, nos introduzca nuestro tercer bloque en Diálogos de Frontera. Ya regresamos. Evangelizamos, invitamos a la conversación, somos incluyentes, nos gusta su opinión, somos diversos, valoramos la educación, nos apasiona el conocimiento y por encima de cualquier cosa defendemos la verdad, la fe y la ciencia. Somos la Universidad Católica de Oriente. Infórmate sobre nuestros programas 569-9090 o www.uco.edu.co. Yo soy Hugo. Mi misión es enseñar. La UCO me inspira a hacer mi trabajo con amor. Trabajar en la UCO, una experiencia única. Hola, soy Asdrúbal. Los invito a conocer esta institución, una universidad de puertas abiertas. Si quieres un lugar donde cumplir tus sueños, este es el indicado. Porque los que aquí trabajamos hacemos hasta lo imposible por cumplir los sueños de los jóvenes de la región. Aquí sabemos que cada uno es especial y nos esmeramos porque así lo sientan. Yo creo que con mi sonrisa reflejo lo feliz que me siento de trabajar en la Universidad Católica de Oriente. Llevo 27 años en la UCO y estoy feliz como si fuera mi primer día. Ver a los jóvenes crecer y formarse como profesionales me alegra el alma.
Es mi primer empleo y quisiera permanecer siempre. En la universidad he crecido, hace parte de mi vida. La UCO, con orgullo, la UCO. Y si tu inspiración es realmente enfocada en el servicio, este es el sitio donde debes estar. Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia. Yo soy UCO. Esta es la Universidad Católica de Oriente, donde el aula es la región. En el mundo nos ven. Así es como se vive. Hola. Profe. Ya sabes cómo se siente. Inscríbete www.uco.edu.co 569-9090. Esta es la Universidad Católica de Oriente, donde el aula es la región. En el mundo nos ven. Así es como se vive. Hola. Profe. Ya sabes cómo se siente. Inscríbete www.uco.edu.co 569-9090. Yo soy UCO. Mi misión es enseñar. La UCO me inspira a hacer mi trabajo con amor. Trabajar en la UCO, una experiencia única. Hola, soy Asdrúbal. Los invito a conocer esta institución, una universidad de puertas abiertas. Si quieres un lugar donde cumplir tus sueños, este es el indicado. Porque los que aquí trabajamos hacemos hasta lo imposible por cumplir los sueños de los jóvenes de la región. Aquí sabemos que cada uno es especial y nos esmeramos porque así lo sientan. Yo creo que con mi sonrisa reflejo lo feliz que me siento de trabajar en la Universidad Católica de Oriente. Llevo 27 años en la UCO y estoy feliz como si fuera mi primer día. Ver a los jóvenes crecer y formarse como profesionales me alegra el alma. Es mi primer empleo y quisiera permanecer siempre. En la universidad he crecido, hace parte de mi vida. La UCO, con orgullo, la UCO. Y si tu inspiración es realmente enfocada en el servicio, este es el sitio donde debes estar. Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia. Yo soy UCO. Evangelizamos, invitamos a la conversación, somos incluyentes, nos gusta su opinión, somos diversos, valoramos la educación, nos apasiona el conocimiento y por encima de cualquier cosa defendemos la verdad, la fe y la ciencia. Somos la Universidad Católica de Oriente. Infórmate sobre nuestros programas 569-9090 o www.uco.edu.co. Bueno,
Para mí los estereotipos son un imaginario social en el que las personas piensan que los objetos, las cosas y hasta pues, las mismas personas deberían de ser de cierta forma. Por ejemplo, en cuanto al cuerpo, en cuanto a la imagen, y creo que está muy guiado por el tema de las redes sociales, por lo que esperamos de las redes sociales y cómo nos referenciamos. Bueno, para mí los estereotipos son construcciones sociales que se adquieren como a un grupo o a una sociedad, y esto se puede ver positivo o negativamente, depende del contexto en el cual se pueda ver. Los estereotipos de los que más he escuchado son estereotipos de género, religiosos, culturales y de clase. Bueno, para mí un estereotipo es un imaginario que crea la sociedad a través de sus relaciones, la creación de significados y el contexto en el que están inmersos. Saludamos a las familias que en este momento se vinculan a nuestro programa de Diálogos de Frontera. El día de hoy hablando sobre las etapas del desarrollo. Ya hemos dado algunas características las cuales como familia nos ayudan a entender cómo manejar, cómo acompañar y cómo generar en la familia un entorno para que nuestros niños, nuestros jóvenes, digamos que desenvuelvan todas sus capacidades de la mejor manera. Padre, entramos a la tercera parte de nuestro programa para introducir los estereotipos, pero qué bueno escucharlo porque usted en el bloque anterior quería dejarnos unas ideas generales de lo que veníamos conversando. Sí, precisamente cuando estaban hablando ustedes me recordaba del pensador Jean-Paul Sartre, que tiene una expresión bien interesante que nos ayuda a ampliar esto que estamos hablando. Él tiene un cuento que se llama La educación del pequeño jefecito, y donde a él lo van metiendo en un estereotipo, incluso hay un momento en que lo visten de florecita, le van poniendo un mundo de cosas, pero él se siente bien, otras veces no se siente bien, y al fin termina siendo otra cosa. Con esto quiero decir, y retomo a Jean-Paul Sartre con esta expresión, él dice que somos lo que hicieron con nosotros los primeros 7 años. Pero a la vez también uno podía responderle a Jean-Paul Sartre, somos lo que hacemos nosotros con lo que hicieron con nosotros los primeros 7 años, porque hay un paso por nosotros, por la reflexión. Entonces sí, hay una influencia de los otros en nosotros, pero hay una reflexión de nosotros sobre nosotros en este sentido. Retomando a Ortega y Gasset, que no me puede faltar en muchos escenarios, y es, yo soy yo y mis circunstancias. Yo soy yo y mis padres, lo que hicieron conmigo, yo soy yo y mi entorno, yo soy yo y todas estas realidades que se me presentan. Incluso en el momento en que se va formando la persona hemos hablado de la familia, de algunas personas, y un literato hace esta clasificación que es profunda y ayuda a ampliarnos este tema. Está la crianza, que pertenece a la familia, está la formación que se hace en la calle, incluso la calle saca callo. El niño entra y empieza a discutir con los otros, a jugar, interactuar con los otros, y ya sabe que eso no existe él. Su mundo de ego ya queda herido. Y lo tercero, existe la educación, que lo va haciendo lo de las escuelas. Entonces la persona se va formando en la crianza, en la formación, la calle, y en este último aspecto de las instituciones. Yo soy yo y mis circunstancias, las personas, somos lo que han hecho con nosotros los primeros 7 años, pero lo que yo hago con eso que hicieron conmigo. Gracias, padre Raúl. Profesor Mata, en esta última parte de nuestro programa, después de escucharlo, y ya Luisa nos marcaba, y el padre Raúl, bueno, eso de los estereotipos, ¿qué es? ¿Cómo funcionan? ¿Y qué le podemos decir a las personas que nos están viendo en este momento? ¿Qué son? ¿Son malos? ¿Son buenos? ¿Eso se debe? ¿Nosotros marcamos pautas, estereotipos para nuestros hijos? ¿Cómo debe ser el manejo frente a esto en la familia? Bueno, profe, justamente hay una tendencia muy marcada sobre el enfoque de género. Los estereotipos se comprenden como esas imágenes, esas ideas de una población.
acerca justamente también de los roles que cumplen las personas en una sociedad. Entonces vemos los diferentes roles de género a partir de lo que nos han mostrado culturalmente, ¿cierto? Ya lo manifestaba incluso Luisa con el proceso de esto debe hacer una persona que se identifique con tal tipo de género. Pero entonces encontramos médicos, científicos, que no necesariamente tienen que orientarse por su género, sino por sus capacidades y habilidades. Ahora, ¿qué podemos denotar? Los estereotipos, al ser una imagen o una idea general de lo que nos han mostrado, es decir, los hombres deben ser hombres porque son así, las mujeres son así. ¿Qué sucede? Hay una fuerte discusión con el enfoque de género. Entonces ya no es binario, sino que hay muchos más géneros. Pero entonces, ¿cuál es la representación que nos brindan a nosotros a nivel social de cada uno de los roles a nivel profesional? Entonces, ¿hacia dónde queremos enfatizar? ¿Hacia dónde queremos orientar al adolescente que dice, hoy quiero estudiar medicina, pero en 2 años dice, no, me di cuenta que no es lo mío? ¿Cierto? Entonces, justamente es identificar esas preferencias vocacionales a partir justamente de esos estereotipos que ven. Vemos muchos estereotipos acerca de la mujer, ¿cierto? Entonces la mujer debe ser esto, debe hacer lo otro, tradicionalmente debe estar en la casa, debe suplir a los hijos, y el varón o el hombre debe ser el que sustente el hogar. Ahora, veamos actualmente las tendencias, la presencia de la mujer en los diferentes escenarios académicos científicos, ¿cierto? También el rol del hombre, del que se identifique como hombre masculino, bueno, como lo quiere definir, pero a partir de allí nosotros vamos consolidando justamente también esa información de lo que nos han brindado el entorno más próximo, la familia, los amigos, la academia, y justamente es empezar a cuestionar todas esas imágenes o esas ideas que nos van mostrando. Luisa Fernanda. Yo creo que la actualidad ya tiene muy marcada esa aceptación del otro en su esencia, en cómo es, y no basándose tanto en los estereotipos que tradicionalmente estamos acostumbrados a ver. En mi época satanizaron mucho cuando en el colegio quise jugar fútbol, porque las mujeres no jugaban fútbol. Ahorita tenemos una selección de fútbol femenina que está haciendo el orgullo nacional, cosa que no han hecho en este caso los hombres. Pero digamos que más fácilmente vamos comprendiendo las dinámicas y cómo va evolucionando este asunto. Y sé que es un tema que vamos a tratar más a profundidad, y es como en la película Barbie, que fue tan famosa el año pasado, demostrar la figura de una mujer femenina, de un estereotipo delgado, alto, aceptable ante la sociedad por la belleza y demás, fue un poquito opacada por el rol que el Ken ocupó en la película, porque mostraron un Ken más sensible, un Ken no tan varonil, aunque bueno, nunca ha sido muy varonil, pero digamos que mostraron esa sensibilidad de lo masculino que nos permitió analizar cómo aún desde los medios tecnológicos y desde la comunicación se le está dando a entender a la audiencia que hay muchas maneras de ser. Qué interesante, Luisa Fernanda, por lo siguiente, porque está totalmente alineado a lo que el profesor Mata y padre Raúl, qué bueno que nos cierre este bloque con ello, y es mirar a las personas a partir de sus capacidades. Es decir, tenemos muchos valores, tenemos muchas cualidades que no están sujetos a un asunto de la sexualidad, ¿sí? O en este caso, como lo llaman algunos, al tema de la identidad sexual. Esta es en razón de lo que soy como persona, del fondo insobornable precisamente para buscar una profesión, para buscar un deporte, porque vemos cada vez, por ejemplo, abuelos que tienen roles muy particulares y que siguen siendo el abuelo, siguen siendo la autoridad, o la madre, la señora que domina el hogar, y en vez de generar resistencia, al contrario, genera es proximidad. Sabes que me parece curioso que cómo esas generaciones adultas tratan de encajar un poco más en un tema que alguna vez se va a tocar en ese programa, la inteligencia artificial. Por ejemplo, mi abuelo abrió Instagram y en estos días me estaba diciendo, ¿cómo es eso el TikTok? Porque también se da cuenta que nos vamos quedando atrás en esa evolución tecnológica y quieren encajar en unos estereotipos juveniles que tal vez ellos dicen, a mí ¿por qué no me tocó y quiero estar? Así es. Padre Raúl.
Con respecto a lo que ustedes vienen hablando, pues hay una primera conclusión que es importante decirla y es: la naturaleza del ser humano no es fija, sino que es una naturaleza abierta. Es una naturaleza abierta, pero dentro de esta naturaleza abierta sí hay un diálogo, digámoslo así, no un diálogo fijo, pero sí un diálogo abierto entre lo biológico y lo cultural. Cuando en algunos momentos lo cultural va en contra de lo biológico, pues podemos caer en una cierta deshumanización, pero ahí hay una unidad. Me parece interesante el tema, que muy bien lo dijo el profesor Mata, es un enfoque de género, porque, digámoslo así, el enfoque de género en algunos puntos también puede llevar a discriminar. Entonces un enfoque de género puede decir: en esta empresa necesitamos 10 ingenieras, pero no están preguntando si necesitamos 10 personas que sean competentes, por el enfoque de género. La de aquí es que sea competente, sea mujer o sea hombre, pero lo importante aquí es que sea competente. Entonces ahí hay un enfoque de género. Otra cuestión es la equidad de género, otra cuestión es la teoría de género y otra es la ideología de género. La ideología de género es esa mirada parcial con fines pragmáticos tanto de lo masculino como lo de femenino. La equidad de género pues busca tiene que ver con el tema de justicia. Incluso Aristóteles, cuando dice, muy amigo de Platón pero más amigo de la verdad, lo que Aristóteles quería organizar o lo que quería organizar es el concepto de justicia, porque la justicia todo era igual, 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 pero aparece el concepto de equidad. Y en este concepto de equidad, pues la biología de la mujer y la biología del hombre son distintas, pero no significa que sea una oposición y por tanto hay que mirar unos puntos para la equidad de género. Entonces, el enfoque de género nos ayuda a tener una mirada amplia. El tema de la teoría de género, que puede llevar a esa ideología de género, pero no es el tema que más adelante va a mirar, es el abrir lo binario, lo masculino y lo femenino, y ahí sí hay un problema, porque entonces se van dando todos esos procesos a lo que Judith Butler va a decir más Q, que significa todo lo raro y todas las otras posiciones. En el momento entonces que se quiere abrir lo masculino y lo femenino para darle cabida a otras cosas. Padre Raúl, al escucharlo se venía, esto es una invitación para todas las personas que nos ven, y es abrir los espacios de participación, de encuentro cultural, de oportunidades laborales a partir de lo que somos como personas. Cuando estas personas entran en interrelación, ya lo social, lo cultural, empiezan a manifestar a partir de su sexualidad, de su intimidad, pues aquello que les es propio. Pero el Padre Raúl hacía muy bien la distinción, no ideologizar o caer en unos movimientos oscilatorios, sino siempre pensar en que todos los seres humanos tenemos las mismas oportunidades, tenemos las mismas capacidades, y que dentro de la familia precisamente vamos desplegando esas potencialidades para ser más y mejores ciudadanos. Estamos en Diálogos de Frontera el día de hoy hablando sobre etapas del desarrollo y estereotipos. Ya regresamos.
Investigar en la práctica implica el fortalecimiento de disciplina, pues sus evidencias influyen en los avances de la educación, en la misma práctica y en el sistema de salud. En el obrar es donde se viven las situaciones reales a las que se enfrenta el profesional de enfermería. Esas experiencias fortalecen el conocimiento y generan nuevas contribuciones al campo. Desde las palabras de María Consuelo Castrillón, es mediante la articulación teoría-investigación práctica cómo la enfermería inicia una transición de ocupación a profesión, de realizar tareas a realizar unas actividades intelectuales, de cumplir órdenes a controlar autónomamente su proceso de trabajo. El tiempo corre y hemos llegado al final de nuestro programa de Diálogos de Frontera. Hemos estado descubriendo un poco esto de las etapas del desarrollo cognitivo, pero también el tema de los estereotipos, esos modelos, esos referentes que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida y que tal vez van marcando nuestro proyecto. Vamos a escuchar entonces a nuestros invitados para que nos den su conclusión el día de hoy. Jesús David. Bueno, gracias, profe. Justamente quiero concluir este proceso con algo que mencionaba Luis acerca de la película Barbie. Allí podemos hacer un análisis psicológico desde lo cognitivo muy amplio, sobre todo por los esquemas mentales que se activan justamente en esa representación que nos ofrecen en esa cinta justamente acerca de la mujer. ¿Qué implica eso? Hay una activación de esos esquemas mentales, de esas estructuras que hemos construido a lo largo de nuestra vida y vamos viendo y podemos identificar, ¿cierto? En el caso de Barbie estereotípica, ¿cómo es ella? Rubia, tez blanca, ojos azules. Y paralelo a eso también podríamos hablar de los famosos sesgos cognitivos que se nos van presentando, que se van generando justamente a partir de unos elementos muy puntuales. El sesgo confirmatorio, es decir, buscar información de así debe ser la mujer estereotípica. También se nos presenta el efecto Halo, que es empezar a juzgar justamente el rol de este personaje principal dentro de ese relato cinematográfico, y también el efecto Primi, es decir, cómo a partir de la exposición de un estímulo se pueden producir justamente se puede generar una replicabilidad de lo que se vio para relacionarlo con otro. Entonces, la Barbie cumple estas características, tiene esas características estereotípicas, entonces consideramos que todas las Barbies deben tener esos rasgos, ¿cierto? Pero ahí entra justamente una discusión fuerte acerca de vemos a una Barbie que es estereotípica, pero también vemos a una Barbie que es científica, otra que desempeña otro rol y así sucesivamente. Entonces los estereotipos se vienen convirtiendo justamente en esas imágenes que nos han vendido y que incluso hemos construido en el proceso de interacción social. El arqueotipo es un concepto que hay que tener muy claro y es acerca de cómo es el deber ser, ¿cierto? Hacia dónde o qué deberíamos ser, pero en esencia es justamente volver a evaluar, porque eso puede generar tendencias subversivas, es decir, cuestionar fuertemente esos estereotipos que nos han fundado desde nuestra niñez hasta la adultez, incluso hasta la etapa ya de madurez mayor. Muchas gracias, profesor Jesús David. Luisa Fernanda. No, yo puedo concluir diciendo que pues nadie se choca dos veces con la misma persona, estamos en constante evolución, hay que saber leer esos estereotipos, por qué nos sentimos o no identificados con ellos, y a medida que vamos identificando estos patrones o estas tendencias en nuestros hijos, pues comprender el porqué, para saberlos orientar o para saberlos aceptar. Muchas gracias, Luisa. Padre Raúl, llegó el momento de terminar nuestro programa. Qué bueno que usted nos haga pues la conclusión general y en particular hacer la claridad cuando ahorita tras cámara nos hablaba de enfoque y de ideología y el tema de los estereotipos. Bueno, a través del programa hemos trabajado ese concepto de identidad y el concepto de identidad no es una cuestión discontinua,
sino que es continua la identidad. Una persona que esté cambiando de identidad constantemente es un problema porque no tiene un asidero, no tiene una base. Entonces la identidad es continua, por llamarlo de alguna manera. Continua, eso va llevando, y en esta identidad colaboran en la configuración de la persona, pues están las otras personas, está el ambiente cultural y está la educación, lo que decíamos, crianza, formación y educación. Con respecto al tema del enfoque de género, pues puede tener una dificultad. Si el enfoque de género todo lo voy a ver desde la mujer que ha sido víctima o que ha sido oprimida, o del varón que siempre ha sido patriarcal, puede llevar a un sesgo. Ese enfoque de género hay que saberlo llevar para no caer en ningún sesgo. Por ello la mejor expresión es una equidad de género, porque es una rectificación a la justicia. Hay unos conceptos de igualdad, pero hay unas diferencias en el concepto de igualdad. Hombre y mujer diferentes, hay una equidad. No podemos desconocer que Occidente ha sido una cultura patriarcal y que necesita hacer una equidad de género hay que hacer unos cambios en muchos aspectos. El otro problema que se puede presentar y que ya lo habían empezado a esbozar es que queremos dividir ese concepto de la sexualidad masculino y femenino con respecto al rol de género. Entonces, por un lado el género, por otro lado la parte sexual masculina y femenina. Entonces se crea aquí una división, un dualismo que no debe ser así. Con respecto a los estereotipos, hay un pensador romántico que a mí me parece bien interesante. Novalis dice: cuando desaparecen los dioses, aparecen los fantasmas. Entonces, cuando desaparecen también los referentes, van apareciendo una serie de fantasmas. ¿Qué tipo de fantasmas, qué tipo de estereotipos estamos poniendo para los niños, para los jóvenes, para la sociedad? Ya el profesor Mata y Luisa decían qué estereotipo de la Barbie se está presentando para la generación, que la Barbie fue creada en el año 50, qué generación se está presentando, qué modelo de mujer. Entonces va a aparecer la modelo de mujer profesional, pero no el modelo de mujer madre y esposa. ¿Y con qué, en qué tipo de relación? Entonces no es que solo profesión y su identidad también femenina, digámoslo, su vocación a la maternidad, su vocación a la esponsabilidad, en todos estos puntos riñen, no, se puede dar una unidad. Y lo otro, yo creo que no podemos entrar en este otro tipo de marxismo, que si primero era el proletariado en contra de los capitalistas, ahora entonces es las mujeres o el feminismo en contra del patriarcado o la masculinidad. No se puede plantear esa lucha de clases, pero sí que hacer unas correcciones para que tanto lo masculino, lo femenino, la paternidad y la maternidad, la esponsabilidad y lo masculino, todo puedan como presentarse en propuestas de vida, pero no en esa lucha, sino armonizando. Gracias, Padre Raúl. Queridos televidentes, hemos llegado al final de Diálogos de Frontera. Agradecemos a Cable Plus y a la red Oriente TV y al Departamento de Comunicaciones de la Universidad Católica de Oriente, así como a la Facultad de Teología y Humanidades por medio del Departamento de Humanidades, Familia y Bioética, quienes estamos al frente de este programa. No solo en la programación, sino en la producción, en buscar los expertos, pero tratar de llevar esos temas que tocan lo más profundo de nuestros hogares, de nuestras familias, de la cotidianidad. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y nos vemos dentro de 8 días porque tenemos un especial bien interesante para ustedes. Luisa, Padre Raúl, Jesús David, muchas gracias por estar en Diálogos de Frontera y a todo el equipo de producción, que pasen un buen día.
Hasta aquí Diálogos de Frontera, un encuentro de saberes en donde la educación es protagonista. Hasta pronto.